de Jesús. El tema del día de hoy le puse por título Los últimos reyes de Judá. Libro del Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, dice la Escritura: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces ve, amado hermano, desde el principio el Señor mostró, manifestó de alguna manera el propósito de Él para con su pueblo escogido. No que fuera un pueblo común, sino hacer de ese pueblo un reino y hacernos reyes y sacerdotes. Desde el Éxodo, cuando los sacó de Egipto, de las primeras cosas que les declaró y les dijo: ustedes serán un reino de sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y eso dice, claro, si en verdad escuchas mi voz y si guardas mi pacto. Entonces, no solo en el Éxodo sucedió eso con los israelitas que pasaron por el desierto. Sabemos por la Escritura, 1 Corintios 10, Colosenses, Hebreos, etcétera, que lo que está escrito para ellos es enseñanza para nosotros. Pero luego dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, e insiste en decir: pero vosotros sois. Yo le ruego, mire, sé que estamos empezando, pero dígale al que está cerquita de usted: ahí nos están hablando. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice real sacerdocio, no está hablando de real o falso, no, sino que se refiere a la realeza. Está hablando de reyes y sacerdotes. Luego, hay algunos que argumentan y dicen: no, pero es que esto Pedro lo dijo para los judíos. Cálmese. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Entonces dice, hablando de Jesucristo, dice que Él nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y dice el verso 6, que hizo de nosotros, un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Hasta aquí pareciera como que cuando dicen un reino de sacerdotes, como que solo son sacerdotes que forman parte del reino. Pero no, Señor, porque hay otros dos versos que apoyan lo que en algunas traducciones dice reyes y sacerdotes. Eh, Dice Apocalipsis 5:10, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y esos sacerdotes, ¿cómo lee usted ahí? ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 5:10, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y esos sacerdotes reinarán sobre la tierra. Entonces, está hablando que los sacerdotes de Dios, que hemos sido llamados a eso, tienen una función también. No es que sea aparte unos reyes y otros sacerdotes. Ya sabemos que la cuestión de allá afuera en lo secular, que la separación de la iglesia y el Estado y todo eso, pero está hablando aquí que los sacerdotes del Señor son los que algunos llegaremos, si Él así lo dispone, a reinar. Y no es el momento pues para sacarle cuántos reyes hay en la Biblia que son rey y sacerdote, porque dice, bueno, o eres rey o eres sacerdote, porque Moisés, pues él gobernaba, pero no era sacerdote. El sacerdote era Aarón, pero Aarón no gobernaba. Pues sí, pero ahí. Pero luego, ¿qué hay con Melquisedec cuando se apareció Abraham? ¿Acaso no dice que él era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo? Entonces era rey y sacerdote.
Y luego David era rey, pero también de alguna manera él era sacerdote del orden de Melquisedec. David se ponía el efod para danzar, se quitó el manto real y, como le he enseñado, no se quedó desnudo como en la película, sino que dice se puso el efod, que es una vestidura sacerdotal. David comía los panes sacerdotales, David bendecía al pueblo como sacerdote, David llevaba el arca, etcétera. David, rey y sacerdote, ¿sí o no? El Señor Jesucristo es rey o no es rey, es sacerdote. ¿No dice que es el sumo sacerdote? ¿Y nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 20, verso 6 dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los de la primera resurrección. ¿Quiénes son esos? Acuérdese cuántas veces lo hemos hablado en los discipulados, sobre todo. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 en adelante. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y entonces los muertos en Cristo, ¿qué dice? Esos son los de la primera resurrección. Resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos o los vivientes, seremos juntamente con ellos arrebatados. Bueno, entonces, los de la primera resurrección, no los que se quedan sin resucitar y se van hasta el día final para el trono blanco, sino estos. Esos son los que van a ser sacerdotes. Arrebatamiento, ser la esposa. En algún discipulado le enseñé cómo la esposa, en realidad, ese cuerpo glorioso se conforma, es un cuerpo de sacerdotes. ¿Se acuerda? Cristo, el sumo sacerdote, su cuerpo, los sacerdotes. Por eso es tan importante que estar en activo, sirviendo al Señor, sirviendo. Y no con eso tenemos garantizado ser la esposa, pero para que nos vayamos, por lo menos decir, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde y el Señor decidirá. Bueno, entonces dice, estos, los sacerdotes, así, dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Por cuánto dice? ¿Por un día? En el 2026. ¿Qué? Y reinarán con él, con Cristo, por 1000 años. Entonces, habla que el reino de sacerdotes va a ser, realmente no es ahorita, sino que va a ser cuando el Señor regrese, lo que se llama la segunda venida. Acuérdese, viene, hace la guerra del Armagedón, luego instaura el reino, después de haber echado al lago de fuego al falso profeta, a la bestia, aprenden a Satanás, desciende un ángel con una cadena y prende a Satanás y lo echan al abismo, tapan y sellan el abismo y comienza el reino milenial, el reino de Cristo, que no es ni siquiera 1000 años, pues 1000 años es un día, es un tiempo, un yom, una era, y entonces en ese tiempo, ahí es donde reinaremos con Cristo. Es decir, el llamado del sacerdocio que tenemos es para luego reinar, no todos, evidentemente. Pues imagina, si todos vamos a reinar, ¿a quiénes vamos a reinar? Unos reinaremos y otros seremos reinados. ¿Quién decide? El Señor, Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuántos con todo el corazón sí le anhelarían de estar ahí para reinar con Cristo? Sí, sí lo anhelaría. Hermano, que Dios nos lo conceda. Pero si alguien dice, ay, quién sabe, mire, le garantizo de veras, con que entre usted al milenio, que seamos arrebatados, vayamos y estemos en las bodas, si no llegara alguien a ser esposa, de invitado, de amigo del novio, de siervo, de los que entregan la novia, pero que
despertemos y entonces regresemos con Cristo y entremos. Ahí le conoceremos, ahí escucharemos su voz, ahí estaremos con Él y reinaremos con Cristo por esa eternidad. Cuando dicen amén, alguien le da un aplauso al Dios bendito de la gloria. Ese, vamos, pero hermano, si no es para un presidente, es para el Dios de la gloria, el Rey glorioso que merece todo el honor. Ese es el proyecto, la visión, el propósito de nuestro Dios, hacer de nosotros eso. Ahora, tenemos que decirlo porque es así. ¿Por qué quise entrar con esto si el tema es los últimos reyes de Judá? Déjeme decirle. Entendemos que le servimos al Señor, somos sacerdotes, pero de alguna manera también tenemos esa figura de decir somos reyes. Todavía no estamos reinando, ya le expliqué cuándo y dónde se va a reinar. Pero estos reyes de Judá que vamos a ver ahorita nos pueden representar a nosotros, que somos del reino de él. ¿Sí me explico? Acuérdese que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, o incluso en el Nuevo, en realidad es aplicable a nosotros, dice el Señor, porque es para enseñanza nuestra. Entonces, son figuras que usa el Señor ahí, y tal vez, solo tal vez, algunos de estos reyes, de estos últimos reyes de Judá, tal vez se puede identificar con alguien de nosotros, o dos de ellos, de los buenos sobre todo. Y de los que no son tan buenos, pues tal vez aprendamos para no caer en eso. Pero tiene un propósito de ver cómo se es y cómo va a ser la gente, sobre todo al final, antes del último rey de Judá. Entremos después a la escritura, bajo el entendido eso, ¿vale? Número uno, me voy a dar prisa porque de todos los reyes de Judá, la verdad solo tomé 77 para no, no se cree, no se crea. Pero 7 sí, va. Número uno, Segunda Reyes, capítulo 21, versos 1 al 7, usted lo puede ver. Aquí habla sobre el rey Manasés, ahí se lo estamos proyectando en las dos pantallitas para que usted pueda verlo y se lo voy a ir leyendo y narrando más para que podamos entender. Rey Manasés, este Manasés fue el hijo de aquel Ezequías. ¿Se acuerda usted del que hizo lo bueno, cuando que se iba a morir y que el profeta llegó y le dijo, dice el Señor, pon en orden tu casa porque de cierto te mueres, la enfermedad es de muerte? Lloró y entonces el Señor vio sus lágrimas, escuchó su oración y le concedió 15 años más de vida. Bueno, el hijo que tuvo Ezequías es el rey Manasés. Entramos. Este es el séptimo, llamémoslo así, yéndose para atrás, rey de Judá. Entonces dice la escritura que Manasés reinó 55 años e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, como está escrito ahí en el verso 2. Este Manasés, importante es que comprendamos, porque yo sé que usted es buen lector de Biblia, pero aún así le hago el comentario, no lo vaya a confundir con Manasés, el hermano de Efraín y Manasés. Esos eran hijos de José. Aquí estamos hablando del rey Manasés. Ya le dije hasta quién era su papá. Bueno, este rey, dice el verso 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero yo no sé, mire, ¿por qué no le subrayaron así? Ya desde el escritor, el escriba de la Biblia, le hubiera puesto con tinta roja, tinta china, alguna cosa. Hizo lo malo, porque entre los que hicieron lo malo de los reyes, Manasés hizo tremendo, pero tremendo, siendo del pueblo del Señor y rey de Judá. Acuérdese que del pueblo del Señor, Israel, su pueblo, pero Judá.
que representa de alguna manera también a los de alabanza. Por eso siempre le digo a los de alabanza, pero es que ustedes son la perla del Señor, los escogidos, en donde tiene Él puesto sus ojos, porque de ahí saldrá, principalmente de ahí Él les va a empezar a escoger para los que subirán en el arrebatamiento. ¿Quién subirá primero? Judá subirá primero. Pero si los de Judá no están al pie del cañón, te aseguro que otro del pueblo va a ser tomado. Bueno, entonces dice lo que hizo este rey Manasés, dice el verso 3, que este reedificó los lugares altos. Y esto, su papá ya había derribado los lugares altos, quiere decir lugares idolátricos, de altares, pero idolátricos. Su papá ya los había quitado y él los vuelve a poner. Haga usted de cuenta y caso. El hijo del cristiano, el papá, Ezequías, cristiano, ya quitó la idolatría de su casa y entonces viene el hijo que tiene una buena posición, que sí se congrega, que está entre el pueblo de Dios, pero el papá ya quitó los ídolos y él los vuelve a meter a la casa. ¿Cómo? Eso hizo Manasés. Cálmese, no es nada. Luego dice, levantó también altares a Baal e hizo una acera. Además de que volvió a poner los anteriores, puso otros él de parte suya. Altares a Baal, hizo una acera. ¿Se acuerda qué es la acera? La acera es la imagen de madera, es una deidad femenina. Por acá en estos rumbos le llaman la virgencita de tal cosa, ¿no? De Zacualpa, de Mecalpa, de Talalpa, de todas esas. Como usted le llame, pero a esa es la acera. Él hizo eso. Dice en el verso 3, y en que también adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. ¿A qué se? No solo es que le gustaba estar con su telescopio, sino que adoraba al ejército de los cielos. Para que usted me comprenda, porque usted va a decir, qué tremendo ese Manasés. La verdad, sí, pero sabe que todavía hay gente que es cristiana, que está en la alabanza y que todavía tiene su imagen de un famoso, le dicen San Arcángel Miguel. ¿Cómo que San Arcángel Miguel? Todavía sigue llevando en su cartera ahí que el ángel, y ahí hasta lo reza cada noche, no muy hora, pero en la noche sí, angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, ¿no? Hermano, no me desampares con Jesús, José y María. Una cosa así, ¿verdad? Adorando al ejército de los cielos. A los ángeles no se les adora, ni se les sirve. Tampoco se les mangonea, como por ahí alguna loca en las redes de internet sale ahí, que órale los ángeles y búsquenme mis anillos. Tampoco. Necesita la ayuda de los ángeles, el Señor los creó a ellos, dice que son ministros del Señor para ayuda de aquellos que hemos sido llamados a salvación, dice Hebreos capítulo 1, necesito una ayuda urgente, como por ahí me enviaron un mensaje, pastor, ayúdenos a orar porque se perdió un niño, está desaparecido y todo, entonces la oración, Padre, por favor, en tu misericordia, envía tus ángeles para que puedan auxiliar. Entonces el Padre puede enviar. Acuérdese, hasta el Señor Jesús dijo, Pedro, ¿por qué sacaste la espada y estás cortando orejas? ¿Acaso no sabes que yo pudiera pedirle al Padre? Si yo le ruego, Él enviaría más de 12 legiones de ángeles. Entonces a los ángeles no les gusta empezar a mangonear así. Padre, te ruego, envía tus ángeles. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero en vez de pedir eso, adoraba a los ángeles, adoraba las entes celestiales. Dice el verso 4, hizo altares en la casa del Señor. ¿Cómo está a pensar que un altar para Dios? Altares. ¿Qué, qué tremendo sería? Claro que aquí, como usted, bendito Dios, usted es santo y consagrado, y yo sé que aquí ni siquiera he llegado yo cuando usted ya les cayó encima. Si alguno se atreviera a querer poner un altar de, ¿cuál le gusta?
que empezaran aquí. Oh María, madre mía, y le caen todos los de la alabanza, los ujieres, y le caen encima y fuera. Pues usted, pero Manasés puso ese tipo de altares en la casa del Señor. Dice la Escritura en el verso 5, que además hizo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios, verso 6, hizo pasar por fuego a su hijo. Y esto no es una alusión, no está en metáfora, sino que él propiamente, cuando lo investigamos, lo que hizo ese rey Manasés es que a su hijo de carne y sangre lo ofreció a un dios que se llama Moloch, que es al que le ofrecían los hijos, así un sacrificio a ese dios que era un dios de los amonitas. A su hijo lo sacrificó, buscando el favor de Moloch. Practicó, ¿qué, qué dice? ¿Alguien lo tiene? La hechicería. Usó la adivinación. A ver, no fue a consultar con la bruja, no. Él, él practicó la hechicería. Él como brujo, él usó la adivinación, trató con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira, colocó la imagen tallada de la cera en la casa del Señor. Manasés fue alguien que enfureció, de alguna manera de dicho, a Dios. Dice la Escritura que por causa de lo que hizo este rey, el Señor se llenó de ira de tal manera que trajo unas consecuencias graves. Y la cosa no se queda así. Eh, Dice la Escritura que, claro, el Señor en su momento, no le puse todo, pues no tener que ponerle todos los capítulos, en su momento, el Señor le envió una palabra: arrepiéntete, Manasés, vuélveste atrás. Envió el Señor hombres con una palabra, porque Manasés no era que solo él estuviera haciendo eso, sino que como rey de Judá, él conducía al pueblo a que hicieran lo malo. Entonces, en vez de consultar a Dios, consultaban a la brujería, consultaban a la adivinación, en vez de levantar un altar para el Señor, para los dioses extranjeros, haciendo abominaciones. Haga de cuenta y caso, como cuando un padre de familia guía a sus hijos a su casa para que hagan eso. No es posible. ¿Qué es la hermana de Drácula? Yo creo que va a una congregación, pero todavía va a consultar la carta del tarot, a ver qué le dice, porque tiene dudas. ¿Cómo? ¿Que no hay Dios, pues? ¿No hay Dios en la iglesia de Cristo? ¿Por qué tendría que ir? Es que como el médico no me ha dado remedio, pues hay que ir con el brujo para que le dé una limpia, para que le haga un remedio, para que haga una operación. ¿Cómo es posible? Y no solo eso, sino que además dice, como me está funcionando, le enseña a los de su casa. Vamos para allá. Le enseña a los demás, porque este desvía a todo el pueblo. Entonces no falta algún de esos, le digo, hermano de Drácula, que está, y hay otro por ahí dentro del pueblo que más o menos ahí lleva el asunto. Y hermano, ¿cómo estás? No, pues que estoy pasando esta situación. ¿Para qué te enredas? Es que quiero hablar con el pastor, a ver si hace alguna oración. No, hombre, que a perder tiempo. Mirad, el brujo fulanito de tal, yo iba a decir Rufino Tamarindo, el brujo tal, te da remedio rápido. O sea, conduciendo al pueblo a hacerlo desagradable. Entonces el Señor les dijo, arrepiéntanse, y no quisieron.
consecuencia. Le vino la disciplina a Manasés. Dice, ahí le puse 2 Crónicas 33, versos 10 y 11. Dice que el Señor envió a un rey, propiamente al rey de Asiria, pero lo llevaron a Babilonia. Así. Envió un rey para que lo llevaran disciplinado. Le leo, verso 10. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. ¿No quieres por la buena, dice el Señor? Te he hablado con mi palabra. ¿No quieres que te traigan con garfios? Haga usted de cuenta. Mira, hijo mío, vuelve, dice el Señor, vuelve a tu primer amor, ven a buscarme, búscame, dice el Señor, deja eso que me desagrada. Le envía una palabra, le envía otra. ¿No hacen caso? Que lo traigan con garfios, como si aquí, como lo que decimos aquí, que lo traigan del pelo. Así, hermano. O sea, no quieres a la buena, órale, vas. Y llegó ese rey, y literalmente con un garfio, arrastrando, lo llevaron, órale, vámonos. Se lo llevaron y ahí estuvo preso en Babilonia muy tiempo considerable. Lo increíble de esto es que es después de haber hecho tanta maldad. Dice capítulo 33 de 2 Crónicas que estamos leyendo, dice en versos 12 y 13, que cuando Manasés estaba en angustia, entonces imploró al Señor su Dios. Pregunto, hermano, ¿por qué tendría la gente que esperar hasta que está en angustia? ¿Por qué tiene que esperar hasta que se lo está llevando la trampa para implorar al Señor? Cuando el Señor le ha hablado de una, de otra manera, sigue, es el rey de Judá, hace lo que quiere y como quiere. Cuando viene la angustia, entonces dice, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente. Iglesia de Cristo, Casa de Restauración, Ebenecer aquí en Chiapas. No hay necesidad que envíen a nadie con garfio. Este es el tiempo que voluntariamente podemos implorar y humillarnos nosotros delante del Señor. ¿Cuánto dicen amén? No esperar que Él nos humille, sino nosotros humillarnos ante el Señor. Dice que cuando se humilló grandemente, no dice medio se humilló, no. O bueno, está bien, se humilló, no. Se humilló grandemente. O sea, eso que se tiraba reconociendo por completo. He pecado, he fallado. Porque cuando ya le llegó la necesidad, cuando ya está en angustia la gente, medio se humilla. Ay, Señor, está bien, te confieso mi pecado, pero la verdad yo no muy quería. Tú sabes cómo soy, Señor, yo que soy tu siervo. Cuando vine a ver, ya estaba la cosa ahí, yo no quería. ¿Cómo que? Reconoció, si es cierto, Señor, yo fui, yo quise, yo lo planeé, lo pensé, lo medité y tú me hablaste que no lo hiciera y no te hice caso, me dijiste, me diste palabra y no quise, fui necio, perdóname, lo reconozco, pequé contra ti, pero yo sé que te estoy confesando y tal vez tú puedas apiadarte de una humillación así. Porque él ya estaba, pero en la lona, después de haber sido rey, apresado, con garfios. Es como aquel que estaba levantado en cierto estilo de vida.
hasta que le vienen los garfios y está pero boqueando de una vez. Pues, ¿qué quiere pues? Se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Ya conmigo, verso 13. Y cuando oró a él, o sea, hizo tres cosas. Número uno, imploró. Número dos, se humilló grandemente. Y número tres, oró al Señor. Y cuando oró a él, entonces Dios, ¿qué dice? ¿Usted qué hubiera hecho? Si usted fuera el juez para decir, díctele usted sentencia a este Manasés que ha hecho tanta brujería, dice que derramó mucha sangre, que mató a su propio hijo, lo ofreció a un dios y lo degolló a su hijo, lo metió a ese que lo ofreció por el fuego. Es que algunos historiadores dicen que lo mataban y entonces le prendían fuego como un corderito. Otros dicen que vivos los quemaban. La mayoría dicen que vivos los quemaban. De los registros que hay históricos, no solo bíblicos. ¿Usted qué haría usted con Manasés? Usted mismo le da cuello, ¿no? Pero el Señor dice que cuando hicieron esto, entonces Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y no solo lo perdonó, lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Es decir, hubo una restauración de parte del Señor, lo que el hombre nunca haría, porque el hombre es casi siempre sin misericordia. Él juzga, sí saca el machete y apalea y lo que sea, pero cuando la gente se humilla delante de Dios, mire, el Señor, Él es bueno. Él es grande en misericordia. Y entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea su bendito nombre. Así es el Señor. El primer rey de Judá que estamos viendo, Manasés. Yo espero en el Señor que nunca nadie se identifique con Manasés. Cuando lo trajeron a Jerusalén, no crea que Manasés dijo, bueno, como ya soy rey otra vez, que viva el merengue el pastel o algo así. No, sino que él empezó a hacer obras de arrepentimiento, frutos, como dijo Juan el Bautista, da frutos dignos. Es decir, no solo digas, que se vea lo que haces. En ese capítulo 33 de Crónicas, versos 14 y 16, que entonces él edificó la muralla y la hizo muy alta. Todo lo que había dejado de hacer, la muralla nos representa la protección que tiene la ciudad. Haga usted de cuenta que cuando regresó otra vez al Señor, alguien así, y entonces en su casa es un gran intercesor. Señor amado, te ruego, te suplico que no vaya a venir ningún enemigo. Te ruego por la vida de mi esposa, de mis hijos, todos los que viven aquí y también de los hermanos. Miralo, el siervo fulano está en penas, el otro está enfermo. Levantó una muralla muy alta. Le digo que es una representación, la muralla que es la protección que tenemos, representa, es la intercesión, no oración, intercesión. Padre, pon un vallado de ángeles, un muro de protección. Esos son, no sé, gracias a Dios los hermanos de intercesión de la madrugada no son manaseses, sí, esos levantan muros de por sí, pero hágase de cuenta y caso así. Bueno, y lo dice el verso 15, quitó los dioses extranjeros, quitó el ídolo de la casa del Señor, quitó los altares, los arrojó fuera. Y entonces dice el verso 16, y reparó el altar del Señor y puso ofrendas de paz y ordenó a todo Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. O sea, todo el pueblo, al pueblo que antes había guiado hacia la perdición, ahora van a ir a adorarlo, ahora se tienen que congregar, ahora, claro, dicho la verdad, y aquí, ojo, el pueblo
¿Le hizo caso? ¿El pueblo empezó a servir a Dios? No. ¿Por qué no? Tanto tiempo. Escuche, padre de familia, que son los que dirigen al pueblo. Tanto tiempo de los hijos, de los que están bajo nuestra potestad, mujer, hijos, sobrinos, el que esté bajo la potestad de usted, tanto tiempo viendo ellos que hacen lo malo. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que ahorita mi papá o mi mamá, según sea el caso, cómo es que ahorita ya me sale con eso de que hay que santificarse, que hay que orar? ¿Qué es que orar? Ahora ya está por los alimentos ora. Si nosotros oíamos que a la hora de la comida eran groserías, malcriadezas, pleitos y un montón de cosas, y ahora ya no sale con que hay que ser santos. Y ahora que es que ya se arrepintió, dice. No, sí, todos tienen que servir. Quiere que vayamos a su templo. Y entonces, aunque Manasés les decía, hay que servir a Dios porque puede haber una consecuencia. Hermano, ¿cómo queremos? Me voy a poner por primero ahí. ¿Cómo queremos que nuestros hijos, que los nuestros sean gente de Dios? Es que puedes de ser siervo de Dios. Pues enséñame, papá, enséñame, mamá, pero enséñame con el ejemplo, no de dicho. No, que ahorita vamos a orar. Orar te he escuchado muchas veces con tu ejemplo y yo te sigo. Silencio en la iglesia de Cristo. Hermano, ese se asemeja a Lot. ¿Se acuerda? Cuando el Señor iba a destruir Sodoma. Y Lot vivía ahí, entonces envió a los mensajeros, aquellos ángeles que le dijeron, Lot, saca de aquí a los que tienes, a tus hijos, a tus hijas, a tus familiares. Y ya le he dicho, así dice la Biblia, tus hijos, tus hijas. Aunque la gente diga, no, solo tenía hijas. Bueno, lea la Biblia. Tus hijos, tus hijas, tus yernos y todo. Que al final solo salieron hijas, esa es otra cosa. Y entonces fue corriendo porque nadie había en casa. Todos estaban en el guateque, en el antro. A los que encontró, que fueron unos de sus yernos, les dijo, vámonos, el Señor va a destruir la ciudad. El Señor envió sus ángeles, el Señor va a hacer juicio, el Señor, es como ahora que la gente dice, el Señor viene, Cristo viene, arrepiéntate, así Lot también. Mira que el Señor viene. Risa les dio a sus yernos. Mira este suegro Lot, que si toda la vida vive aquí en Sodoma. No hay que huir. Sí, suegro, usted nos trajo aquí. Usted dijo que aquí viviéramos, que aquí hiciéramos nuestro negocio, que el negocio no lo hiciéramos derecho, que lo hiciéramos al estilo de Sodoma. ¿Cómo ahora ya quiere que igual que Manasés? Ya ahorita busquen. ¿Con quién? ¿Con el brujo? No, 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 ya no hay que ir con el brujo. Ahora en la casa del Señor. Aunque Manasés se arrepintió, pero la secuela quedó. Y entonces el pueblo de Judá siguió haciendo lo malo. Segundo rey. Se murió Manasés y su hijo Amón, rey Amón, reinó en su lugar. Son de Reyes 21, 19 al 23. Este no trasciende mucho, me lo voy a pasar rápido porque no tiene mucha trascendencia. Reinó 2 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Amón abandonó al Señor Dios de sus padres y lo mataron. Número 3. Amón lo mataron rapidito, solo reinó 2 años. Y entonces entró su hijo Josías a reinar. Segunda Reyes 22, versos 1 y 2.
Y aquí, por lo menos, gloria a Dios, yo creo que de estos sí hay bastantes aquí. Dice, Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años. Verso 2, hizo lo recto ante los ojos del Señor y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo bueno que había hecho. Entonces, ¿cuántos hemos hecho lo recto ante los ojos del Señor? Dios mío, qué poquito. ¿Cuántos hacen lo chueco? ¿Cuántos hemos hecho cosas rectas ante los ojos de Dios? ¿Sí, amén? Ahora, yo sé que todos en algún momento, si en algún momento usted oró por alguien necesitado, ¿sí o no? ¿Le apoyó a alguien que tenía necesidad? ¿Se despojó de algo para dar? Etcétera. Entonces yo sé que ha hecho lo recto. Ha venido a buscar al Señor, se ha humillado, se ha arrepentido, ha hecho lo recto. El punto no es hacerlo, sino como dice al final del verso, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Ya está usted haciendo lo recto, no se aparte, porque piensa que por haber hecho una cosa buena puede hacer 10 malas. ¿Cómo? Manténgase, no se aparte. Señor, ahora sí, hoy vine a congregarme, no se aparte. Y anoche ya hice oración, no se aparte. Sígale. Ha comenzado otra vez a leer su Biblia, no se aparte. ¿Por qué solo un día? ¿Por qué solo una semana? No se aparte. Dice que este rey Josías, en 22:6, dice que él reparó la casa del Señor. Y esto es algo importante. Yo creo que aquí se identifica usted. ¿Cuántos han reparado la casa? Ay, señora. Ahí, mire, así de rapidito, porque ese nada más es como un puntito así. Tenemos que estar atentos nosotros, si somos de verdad ese reino de sacerdotes que Cristo compró con su sangre y aspiramos ser de los que van a entrar al milenio a reinar con Cristo, tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que reparar la casa. ¿Cuál casa? Número uno, mire, hay de 3. Déjeme hablar de la primera, que no muchito a veces la gente le gusta, otro sí. La casa del Señor, porque dice que es la casa del Señor. Porque bendito Dios, aquí hay gente que también mete la mano y gloria a Dios por sus vidas. Pero si algo le pasó él les habla del lugar donde nos congregamos. ¿Qué es usted? ¿Reparador o destructor? No, destructor no es usted. ¿Qué quiero decir? Mire, escúcheme. Si usted no, pero si usted ve que su hijito, su hijita, su muchachito está destruyendo algo de la casa del Señor, ¿por qué no le dice algo? Si está viendo que está con un lápiz, con un colorcito, tal vez el niño no sabe, no porque no sea inteligente, no sabe porque no lo educa. Pero si ve que está rayando las paredes, escarbando, pintando una silla, poniendo el chicle, haciendo lo que no debe, ¿por qué no le dice? Quebró una cosa de aquí de la casa. Pastor, me hago responsable, porque yo respondo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, no vaya a ser que si su hijito ahí por estar jugando y que quebró una cosa y su hijito quebró, ¿cuánto es la cuenta? Hermano, pues no es mucho, son 200 pesitos. Gloria al Señor. Yo educo a mis hijos y yo soy un padre, aquí está, 200 pesos. Pero Dios libre y guarde, que vaya a decir quebró tal aparato y cuánto es, son 20,000 pesos, a ver si dice yo soy padre responsable. O no, es que todos estamos en la casa del Señor, es un peligro, ¿por qué no les enseñamos?
Si está a la hora que tiene un momentito y está tomando su agua, su refresco, el niño ahí, y lo tira, porque no le enseña. A ver, hijito, ve por el trapeador. Ah, no, pues parece, ¿por qué? Pues, es la casa del Señor y que lo limpie el Señor, o alguno de sus siervos. Hacemos algo por reparar la casa. Ahora, bueno, pues no se enoje usted, pues. Olvídese de aquí. La casa de usted, ¿qué hace? ¿La repara o la derriba? No estoy hablando de su casa física. Yo sé que es así la cuida. Ah, acá puede el chamaco hacer y golpear y lo que sea, pero allá en su casa, te me bajas inmediatamente, porque los sillones no son para estar brincando, se ensucian, quítate los zapatos. Ah, sí, pues es su casa, pues. En las otras casas donde va de visita no hay problema, que brinquen, que jueguen y que avienten, pero en la casa de usted, ahí sí, cuidadito, porque aquí nos cuestan las cosas. No estoy hablando de su casa física, estoy hablando de reparar su hogar, su casa familiar, su hogar. ¿Lo tiene reparado o todavía lo tiene dañado? Porque sabe que muchas veces ese hogar está esperando para que se repare, porque uno mismo es el que le perjudicó ahí en una o en otra forma. ¿Sabe cuántas veces el hogar, la casa familiar, el hogar necesita que se repare la confianza? Necesita que se repare el amor del hogar, que se repare la comunicación, porque antes era otra cosa. Pero ¿qué tiempo hace que se dañó eso y se dejó así botado? Como si fuera un cable que se desconectó de algo y ahí lo deja así. El cable sí lo conecta, pero la comunicación con su mujer, con sus hijos, ¿cuándo? ¿Qué decir? No, vamos a repararlo, pero vamos a repararlo, no es decirle así, vente tú, según, ¿cómo se llama su mujer, verdad? Ah, tú, imagínese lo clásico. María, Mariquita, que le llama usted a su mujer, chaparrita, morenita, mi vida, como usted le diga, órale, vamos a reparar esto. Eh, ¿Y cómo estás? Mm. Con ese modo, pues, hacemos algo por reparar. Si nosotros lo dañamos, hace algo por repararlo. O si quiere que sea la otra persona la que se humille y que lo repare. ¿Qué hacemos? Número 3, nuestra casa. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos una reparación? Como casa del Señor. Yo estoy de otras cosas, yo sé que sí, pues la gente toma su vitamina, su medicina. No, como casa del Señor. ¿Lo repara? Desde sus atrios, usted como casa, decir, bueno, con por lo menos en los atrios, ¿se acuerda usted? A ver, una recordadita rápido, que tenía atrios, lugar santo, lugar santísimo. En los atrios que estaba el altar de la carne, donde partían la carne, ponían al animal, se levantaba el holocausto y era la ofrenda por el pecado. Tenemos eso todavía en nosotros. Decir, Señor, he estado en mis carnes, me voy a humillar, perdóname, perdóname, no necesito ni más, ni que me estén diciendo, ya ni que me prediquen, yo reconozco, perdóname. Tenemos lugar santo o nos quedamos en el atrio nada más. Necesitamos, hermanos, reparar el lugar santo, donde está la mesa. ¿Qué tiempo, como dicen acá, qué tiempo ha que no hay comunión con el Señor?
Bendito Dios que hoy va a estar la mesa del Señor como para que podamos entrar. Pero esa es la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero usted en comunión con Él, o sea, en la mesa, usted y Él nada más, escuchándolo hablar. Lo tenemos preparado. El candelabro, la luz, la revelación, la adoración. No, sin que una cosa es que le adoremos aquí entre todos. Mire, hoy qué administración tan hermosa, pues el Señor con nosotros. Pero no, 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 no. Estoy hablando de usted y Él, su casa. Usted, tirado usted ahí en su casa, usted canta el Señor solitos ahí, levantando un incienso para Él. Lugar santísimo. ¿O necesitamos repararlo? No se enoje conmigo, pues. Mejor avancemos. ¿Qué otra cosa hizo? Los que no quieren reparar ese pastor, si quiere usted ya hasta tomamos la cena de una vez, hombre. Segunda de Reyes 22, versos 8 al 13. Rápidamente vamos a ver qué hizo este rey Josías. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías, en el tiempo del rey Josías, halló el libro de la ley que estaba en la casa del Señor. En alguna ocasión, hace como unos 2 años, yo creo les prediqué un tema creo que le puse el libro perdido y hallado o algo así. Es que, ¿verdad que sí? Es que esta historia en tiempo de rey Josías nos narra que el libro del que se refiere es la Torá, escrita por Moisés, los 5 primeros libros. Se perdió, así como lo oye usted. Haga usted de cuenta y caso como aquel que dice, y bueno, y dicen que dijo el pastor que hoy nada de Biblias electrónicas, que todos lleven su Biblia. Y entonces empieza usted, Señor, mi Biblia. Y como, eh, y no, ¿dónde la va a encontrar? Si tiene tanto tiempo que está bien guardada, pues. Así merito, así merito. Oiga, se perdió el original. Es lo que narra estos libros de Reyes. Se perdió el original de lo que había escrito Moisés y por años, dicen el comentario, dice que desde que estaba Manasés, o sea, hacía 2, 3 generaciones, lo escondieron los mismos sacerdotes con el miedo a que fuera destruido Manasés, el rollo, los pergaminos, lo escondieron. Y murió Manasés, se olvidaron, siguieron pasando los años y seguían sin Biblia. Imagínense, yo sé que no sé si conoce usted gente así, que es bien cristiana y siguen pasando los años, pero también sigue sin Biblia. ¿No conoce usted gente así? Que ya lleva no sé cuántos años y tu Biblia y nunca ha tenido, o si tuvo, la perdió y hasta ahí nomás llegó. Pues dice la escritura que en este tiempo un sacerdote la encontró el rollo y cuando lo leyó dijo, wow, este es el rollo que escribió Moisés. Y entonces corrieron con el rey Josías y le dijeron, mira, mira, rey, mira, este es lo que la escritura, lo que Moisés dijo, el original. Y le empezaron a leer las palabras del libro. Y cuando Josías escuchó esas palabras, lo que dijo, dice ahí en el verso 13, que dijo, vayan y consulten al Señor por mí. Vayan, vayan, consulten al Señor, porque ya me di cuenta, dijo Josías, según lo que está escrito aquí, que la ira del Señor es grande por todo lo que hemos pecado. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando le leen la Biblia? ¿Reconoce que ha pecado? O dice mejor, ay, Dios mío, ¿por qué vine el día de hoy? No, en serio, hermano. Eh, él mandó a consultar para que el Señor le hablara qué es lo que tenía que hacer. O sea, aquí nos habla de una humildad de un rey. No entiendo bien, que me diga el Señor qué es lo que tengo que hacer.
Mira, nada más la pastora, avísame. Y entonces dice que, ¿a quién le fueron a consultar? Y se lo puse, Segunda Reyes 22:14. ¿A quién? Dice que entonces fueron y consultaron. ¿A quién? A la profetisa Hulda, para que ella les diera la palabra del Señor. Por eso le puse ahí, se necesita humildad. Ah, no, si vamos a pedir un consejo, tiene que ser con el pastor, con la pastora, no, ni siquiera no sabemos si reconocemos como pastora, menos que le pidamos consejo. Por favor, alguien diga conmigo humildad. O dice que fue con el profetizo Huldo. Hermanos, yo sé que hay malas enseñanzas, malas raíces que fueron sembradas, pero se tienen que desarraigar en el nombre del Señor. Dice en el Evangelio de Mateo, hay una porción donde dijo el Señor, porque toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Pero cuando usted lo lee, la versión hebraica, el código real, la versión hebraica de esa parte, no dice toda planta que mi padre no plantó será desarraigada, sino en vez de decir toda planta, dice toda doctrina, toda enseñanza que mi padre no sembró será desarraigada. ¿Cómo va a decir? No hay profetisa, no hay pastora, no puede dar consejo, no puede dar una palabra. Sí, está en la Biblia. Hoy no es día de prédica de mujeres, pero hermano, por favor, fueron con la profetisa Hulda, que el Señor te hable y tú nos digas qué hacer. Rey Josías, un rey de Judá que tiene humildad, hace eso. Y entonces Hulda les dio la palabra, dice el verso 15. Ella les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí, dice el Señor, que voy a traer mal sobre ese lugar, porque habían pecado mucho. Que todas las palabras que oyó del libro, todas van a caer sobre Judá. Y es que las palabras que le habían leído a Josías eran precisamente las que están en Deuteronomio, donde habla de la obediencia y la desobediencia. Y si hacían lo malo, que el Señor los iba a desterrar, los iba a llevar al cautiverio. Entonces dijo, se va a cumplir. Lo que le quiero decir es que el Señor tenía ya dispuesto enviar al cautiverio a su pueblo. Llegó el momento, mire, mira, hermano, no quiero hacer cansado el asunto. De tanto que pecaron los reyes de Judá, que el Señor se cansó y dijo, ya no más. Ya les he enviado siervos, les he enviado profetas, no se arrepienten, no corrigen, ya les puse el ejemplo con uno, lo disciplino y siguen con la misma. Los voy a traer a un reino que se los lleve al cautiverio. Así. Y Josías empezó a hacer lo bueno. Le dijo el Señor, de que voy a hacerlo, lo voy a hacer, me los voy a llevar, los voy a sacar de aquí. Pero, dice el verso 18, pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, a él díganle, así dice el Señor Dios de Israel, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar. Dice más adelante, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente yo te he oído, dice el Señor, y por tanto, hermano, lo que le está diciendo, no te va a tocar a ti el juicio que va a venir sobre otro. Escúcheme bien, si alguien está entendiendo esto, ser rey, reyes y sacerdotes, un rey como Josías, cuando escucha una palabra que el Señor dice, ya,
me cansé, ya les he enviado palabra y no se arrepienten, voy a dar una disciplina. Y alguien escucha eso y esa persona rasgar sus vestiduras. En la antigüedad dice el profeta, nosotros rasgar las vestiduras es rasgar el corazón. Nosotros nos duele eso. Señor, vas a traer un daño. Hermano, cuando nosotros vemos que algo le está sucediendo a tal familia, no me diga que no le duele. O le dice usted, Señor, dale, me lo mereces. Si tú hablaste 2, 3 veces, no corrigió, dale, pero dale bien. ¿Así dice usted? Hermano, ¿cómo cree? O nos duele, ¿verdad que sí nos duele? Si uno lo ve, que dice, Señor, le está pasando esto al hermano, le está doliendo. Yo no sé si usted siente así también, hermano, solo porque uno es el pastor, pero yo lo veo y digo, Señor, míralo en qué condiciones está tal fulano, mira la hermana sutana, le está pasando esto, estos otros les está yendo mal, el otro está enfermo, el otro adolorido, el otro en el hospital, el otro no tiene trabajo, el otro está llorando. Dios mío, cuando usted toma una actitud así, reyes y sacerdotes como rey de Judá, y usted dice, Señor, ¿qué hacemos? Consulta al Señor, viene la palabra y le dice, por cuanto tú no eres como los demás, sino que cuando tú ves lo que les está sucediendo y tu corazón se enternece, dice el Señor, aunque los demás no corrijan y les venga una disciplina, a ti ni a tu casa no te va a tocar. Dios te guardo, dice el Señor. A ti y a tu casa no te va a tocar, dice el Señor, porque tu corazón se enternece y te humillas delante de mí. Oiga, hermano, mira. Claro, no le he dicho a la otra parte que le dijeron a este cuate, a Josías, porque, y dice, a ti no te va a tocar. ¿Y qué vas a hacer conmigo? Dice el verso 20. Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura. Y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer. Eso sí, es lo que le está diciendo. Mejor vente conmigo, Josías. Así ya poquitos amenes, ¿verdad? Declaramos vida en el nombre de Cristo Jesús. Pero lo que le estoy diciendo significa esto. Mire, si usted se arrepiente, se humilla, busca su palabra, busca al Señor, repara su casa, hace por la casa del Señor y no sigue los pasos de los que han hecho mal, olvídese que si su papá Manasés, si su abuelo, si fue brujo, si iba con la bruja, si echaba cartas, si echaba barajas, si mataba gente, si su abuela abortaba, si eran asesinos, si usaban cuchillos, cucharas, puñales, pistolas, lo que sea, lo que hayan sido, olvide ellos, eso lo hicieron ellos, usted humíllese delante de Dios y en todos los días que tenga de vida, usted no verá el mal, porque Dios guarda a aquellos corazones que se humillan delante de Él. Ahora sí, dele fuerte el aplauso al Dios bendito de la gloria. No importa lo que haya sido, las generaciones pasadas se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Usted tiene la oportunidad. Y entonces, mire, restauró él. Josías dijo, si es así, entonces vamos a restaurarnos, vamos a congregarnos, dice ahí tiene los versos, en de Reyes 23, empezó que se iban a congregar y hicieron un pacto y limpió el templo. Mire, según de Reyes 23:4. Limpió el templo, dice que en el verso 4 sacaron del templo del Señor todas las vasijas de la idolatría. Verso 5, quitó a los sacerdotes idólatras. Y dice, los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones de los cielos. Verso 6, sacó la acera. ¿Se acuerda qué es la acera? La imagen esa horrorosa. Sacó la acera de la casa del Señor y la quemó. Ay, escúcheme. Si alguien que usted conozca, porque no creo que usted, gloria al Señor, pero si tuviera una su acera, o sea, una su imagen de esas fierotas, eh, deidades femeninas, o un Subal, porque una cosa es la deidad femenina, o sea, lo ponen así, hasta con un pichito cargando.
que son aceras, antiguamente en muchas civilizaciones. Es que, ay, yo pensé que era la mariquita linda. No, 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 no. O los Baales, que son el señor del Cumpichi. Ay, que ya viene su fiesta del Trampochichi. Y todo. O sea, porque si no tiene acera, tiene un Subal. ¿Ah? Pero dice que él sacó la acera y la quemó. Entonces, ¿qué hace la gente? Ay, Dios mío, no nos vaya a caer el chahuistle. Hay que quitarlo del altar, esa mesa que era la mesa de los del oratorio, ahora que sea mesa de otra cosa. Y quitan esa, y, y en vez de que lo quemen, en vez de que lo quiebren, este, ah, es una pieza muy valiosa. Es una antigüedad, que era de la abuelita ranchita. ¿Dónde lo vamos a tirar? Sáquelo, quiébrelo y quémelo en el nombre poderoso de Jesús. Y si no sabe orarle y cómo, llame a su pastor, llámeme y vamos, y en el nombre de Cristo rompemos toda idolatría para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Dios bendito de la gloria. Tiene que limpiar su casa. Limpió la casa, limpie su casa. Y de paso su casa también. No solo por fuera, por dentro, por dentro. Bueno, y ya quería terminar con este Josías. Según de Reyes 23:10. Y lo lee usted hasta el verso del 10 al 24. Quitó todo lo del ocultismo, Josías. Ahí lo lee usted. Quitó lo que hicieran pasar por los fuegos a sus hijos. El verso 11, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. No es de pensar que caballos así, vivos, pues no, no, no. Eran unas imágenes, unas estatuas que le llamaban caballos, dedicados al dios sol. Eso hacían los reyes de Judá. Imagínense. Pero Pero esto se refiere a cosas de brujería. Quitó, dice el verso 16, hizo recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar. No, no quiero desatarme más en esto. Esos huesos que usaban en en las adivinaciones, en las cosas del ocultismo, con huesos. Él los quitó. Quito a los medium, quito a los espiritistas. Ahí dice, hermano, si usted es como Josías, tiene que quitar todo lo relativo. Yo sé que no debe de haber, pero por si acaso hubiera. De esas cosas que dice, no, yo ya me quité de todo, ya solo en su teléfono diario consulta el horóscopo. Quite, ya. ¿Qué anda adivinando? Le digo una moderna. ¿Por qué practica adivinación la gente? Ejemplo, ejemplo. No se espante usted, pues. Y este pastor ya de una vez, ¿no? Y ahí está, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, provéeme. Y dice todavía, ya sé lo que voy a hacer. Voy a comprar un melate. Es como un juego de esos de lotería. Y entonces está adivinando a ver qué número. Y yo creo que para esta semana cae el número, el 13, viernes 13, el martes 13, el 13, y así el 666, el puro número fiero le gusta a usted, pues. Adivinando. Si Dios no bendice así. Bueno, ya no, pero mire, porque yo sé que gracias a Dios ya nadie va ya con
Ya le quitaron el trabajo pues a la bruja del 84, dice que, o sea, que se ha quitado todo lo del ocultismo, espiritismo, porque no tienen nada que hacer con los reyes de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Dios bendito de la gloria. Mire, Josías celebró la Pascua del Señor, lo que vamos a hacer el día de hoy. Él hizo muchas cosas buenas, pero tengo que darme prisa porque ya tengo el tiempo encima. Lo mataron a Josías. Él puso la Pascua del Señor, que no la habían celebrado en mucho tiempo. No importa, pero ni modo. Mire, dice en 2 Reyes 23, 21 al 22. Entonces el rey Josías ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua del Señor, al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad, tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel. Hermano, estamos leyendo Reyes. Aquí estamos leyendo Segunda de Reyes. Desde los jueces. Tenía décadas que no celebraban la Pascua. Para los judíos es la Pascua. ¿Nosotros qué equivale? ¿Qué celebramos nosotros? Cena del Señor. Haga de cuenta, sí. Que los reyes que dicen, no, sí, gloria a Dios. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Amén, amén, amén. Soy rey, más que sacerdote. No muy sacerdote, porque no muy sirvo a Dios, pero rey, de que soy rey, aunque no sea sacerdote. Así la gente, que no sea sacerdote, pero quiere ser rey, quiere mandar. Y amén. Celebra la cena del Señor. O desde los días de los jueces ya no la celebra. Yo sé que sí, pero ¿qué pasa pues? Oye, es que, hermanos, mira, ahí está el pastor diseñando estas invitaciones. Hermanos, hay cena, hermanos, ahora ya, bendito Dios que me apoyen para, hicimos ¿cómo se llama eso? El videito, el reel, un reel de esos de el video corto, pues, donde salen anunciándose la cena del Señor y las manitas y esa cosa que hicieron. Con tal de que usted lo vea, sí, con tal que usted lo vea bonito, a ver si se anima, porque ya por la palabra muchas veces le hemos dicho, hermanos, escúchenme, miren, no deberíamos de faltar a ningún culto, pero el día que hay cena del Señor, salvo los casos en que Dios sabe que verdaderamente no se puede, por enfermedad o por una causa que hay dos hermanos que tenemos en la congregación que ellos, su trabajo es el sábado y domingo. Eso sí, otro día no trabajan, pero sábado y domingo, no porque ellos quieran, trabajan en una institución pública. Así es su trabajo, pues bueno. Pero si no, cena del Señor. Y Josías es lo que dijo, no puede ser que estemos así. Celebremos otra vez la cena. No, y nosotros, Pascua, pero para nosotros, él le puse el verso, 1 Corintios 5, 7, para nosotros Cristo es nuestra Pascua. Entonces, por eso es que celebramos cena del Señor. Entonces, así usted haga todo lo bueno que hizo Josías. Nada más que dice la Escritura que Josías, pues se murió. Más bien, lo murieron, lo mataron. Sí, lástima, un rey tan bueno. Dicen los comentaristas, eso lo dicen algunos judíos, dicen que según ellos, ya ve que ellos siguen esperando por primera vez a su Mesías, y dicen que Josías casi reunía todas las características y cualidades que la Torah exige para ser el Mesías. Pero no es, pues, pero era buenísimo este rey. Nada más que, ¿alguien sabe por qué se murió Josías? No murió de viejo, sino que cuando un rey, el rey de Egipto, fue a hacer guerra a Faraón Necao, ahí están los versos ahí, cuando Faraón Necao fue a hacer guerra contra el rey de otro reino, de Israel, y Josías fue demetido. Fue
a querer defender a su amigo. Es que es mi hermano, el rey de Israel, y que no sé qué. Y le dijeron, no vayas, no es pleito tuyo. Por favor, dígale, para que no, aunque sea para que no se duerma el que está cerquito, no te metas donde no te debes, dígale. No, no agarres pleito ajeno, ¿verdad que sí? Y por ir a pelear una batalla que no era de él, lo mataron. Ahí está el verso, 1 de Reyes 23-29. Ni siquiera era pleito contra él. ¿Qué tiene el cristiano que se va pasando en su carro, en su moto, lo que sea, y ve que otros están ahí? ¿Para qué se baja usted? No, es que, ¿qué tal es un conocido? Se llama chisme. Hermano amado, ¿qué tiene que ir a meterse usted, pues? Bueno, dice el 2 Reyes 23, ya para ir terminando, versos 25 y 26. Y antes de él, de Josías, no hubo rey como él. No hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que en algún momento él no estaba. En algún momento él falló, pero se volvió al Señor. Hermanos, si alguien ha fallado, ha pecado, sea como Josías, vuélvase al Señor con todo su corazón. Ya no espere. Y dice, ni otro como él se levantó después de él, porque son pura cosa buena. Sin embargo, verso 26, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Manasés era el abuelo de este, ¿recuerda? O sea, que hay ocasiones, sépalo usted, y usted dice, pero ¿por qué va a suceder ahorita en esto? ¿Por cosas que hizo el abuelo? Véalo. Pero ¿y nosotros qué? Usted haga lo bueno y en sus días no llegará el mal. Señor se espera, cuando ya no esté usted, les cae el payaso. Pero no en los días. ¿Pero por qué? Por causa del ancestro. En el nombre de Cristo Jesús. Que eso sea cancelado. Alguien desea, hoy hay cena del Señor por el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que se ha cancelado. Si el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, si ellos fueron los que derramaron sangre inocente, mataron hijos, tal vez no se lo ofrecieron al Moloch, pero lo abortaron las abuelas o cosas así por el estilo, y el abuelo mató gente, derramó sangre, iban con la bruja y hacían cuanta cosa, tenían idolatría, ofrecían a sus hijos con los ídolos, le ponían el nombre del ídolo. Y si eso hicieron en el nombre de Cristo, debe quedar cancelado todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le da gloria al Dios bendito. Hermano, es que dice, bueno, pero ¿por qué? Nada más porque el pastor dice que queda cancelado. No, no, yo qué. Ya le he enseñado, no importa, aún el pastor, con todo el respeto, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, somos hombres. Y si el pastor lo dice, pero si lo dice la palabra del Señor, porque no hay hombre alguno que esté por encima de la palabra. Si lo dice la escritura, el Señor ha hablado y así será. Escrito está. Para esto que estoy hablando de las generaciones y que lo que hizo el abuelo y que no sé qué, pues está escrito y no, que pero a ver, también en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, ¿qué no dice? Pues, por ejemplo, dice Éxodo capítulo 20, ¿no?
Cuando dice el Señor, no te harás dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni lo adorarás, ni te postrarás, ni le servirás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Para que lo que hizo el, el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, nieto, ah, tercera y cuarta generación. Imagínate que lo que hizo su cascarabuelo le alcance a usted. Porque dice, yo visito la maldad de lo que hicieron estos padres. La visito con los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nada más. Dice, ay, y imagínese usted tener un abuelo peor que el mochorejas, violento, borracho, drogadicto, parrandero, mujeriego, jugador, Juan Charrasqueado se llamaba. Y entonces, pero dice ahí mismo también, así como visito la bondad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, también hago misericordia a tercera y cuarta generación, no, a millares. Hoy ya no son 3 o 4 generaciones, sino a millares de los que me aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Y guardan mis mandamientos. En Cristo Jesús, Dios hace misericordia y ni a usted ni a mí nos debe de alcanzar por la sangre del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme terminar, por favorcito, déjeme terminar. Mire, ahí le seguía el rey Joacás, luego seguía el rey Eliaquim, que es Joacín, ese hizo muchas cosas malas, otro día los vamos a predicar. O luego seguía el rey Joaquín, Jeconías, y luego seguía Matanías, Sedequías, el último rey de Judá. Hicieron unas cosas terribles. Por ejemplo, ese Joacín, cuando Jeremías le profetizó, escribió un rollo. El Señor le habló, Jeremías, escribe en el rollo. Y escribió Jeremías, arrepiéntete, rey de Judá, y que se arrepientan todos, dice el Señor, porque si no les voy a enviar a Babilonia y a todos. Y entonces, cuando leyó Jeremías eso con los que le estaban dando, la gente que lo escuchaba, dijeron, uy, donde lo escuche el rey Joacín, te van a matar, Jeremías, tú y el Baruj ese, tu escriba, los van a matar. ¿Y qué hacemos? Escóndanse, danos el rollo, nosotros vemos. Y les dio entonces el rollo con esas profecías. Y entonces ellos fueron y lo dejaron en cierto lugar y lo divulgaron. Y el rey escuchó y dijo que Jeremías dio una palabra contra mí. A ver, tráiganlo. Y le llevaron el rollo. Y dice, a ver tú, dale lectura. Y le empezaron a leer, pues. Así dice el Señor, arrepiéntete. Así dice el Señor, vuélvete a mí. Así dice el Señor, deja ya de estar pecando. Así dice el Señor, deja esto que no me agrada. Así dice el Señor. Hermano, ¿quién le va a gustar? Pero en vez de arrepentirse, dijo, si soy el rey, pues, échame el rollo. Le dieron unos pergaminos y dice la Biblia que con un cuchillo lo empezó a rebanar el pergamino, lo hizo pedazos y lo echó en un brasero, en el fuego. ¿Dónde quedó la palabra esa? Dice, que yo me arrepienta. ¿Dónde está? A ver, soy el rey, soy el rey. ¿Dónde está el Jeremías? No, no está, lo voy a matar, lo quería matar. Le hizo muchas cosas, la Jeremías, otro día lo vamos a predicar. El punto es, cuando el Señor envía una palabra y le dice, corrige, arrepiéntete, vuélvete a mí,
regresa a mí, como nos habló en estos días, regresa a tu primer amor, deja lo que no me agrada. Lo que tiene que hacer el pueblo, si somos reyes y sacerdotes, Señor, perdóname, me estás hablando. Yo esa palabra la corto. Bueno, aquí le dicen rechazo, reboto, renuncio, reviro, botellita de Jerez. Me cubro con 7 capas, no recibo, me cubro con 7 escudos y yo rechazo y yo no acepto. La corta y la echa al fuego. Y entonces el Señor dijo, Jeremías, sí, Señor, vuelve a escribir. Yo no creo que se va a quedar así. ¿Qué piensa alguien que puede desechar así la palabra? Vuelve a escribir las mismas palabras que yo te había dicho. Sí, Señor. Empieza a escribir Jeremías. Sí, Señor. Añádele. ¿Qué? Añádele. Esas. Se lo voy a hacer una prédica aparte. ¿Alguien ha leído Lamentaciones completito de cabo a rabo? Levante su mano. Miren las dos pastoras nomás. ¿Cuántos capítulos tiene Lamentaciones? 5. Jeremías había escrito 3 capítulos, porque contienen 3 capítulos. Y cuando el Señor le dijo, añádele, ahí está escrito, en Jeremías y en Lamentaciones, no estoy inventando nada. Le añadió 2 capítulos. ¿No quieres? Te estaba dando una palabra para que te arrepintieras. ¿No quieres? Añádele. Entonces que el Señor dice, bueno, que te viene otra cosa más. Y, ay, silencio otra vez en la iglesia de Cristo. Sí, pastor, pero apúrese pues. Sí. ¿Alguien le gustaría que le añadieran? Lamentación, dices. Pero mire, se lo voy a adelantar tantito. Pero dentro de la... Así es el Señor. Aún uno de los capítulos que le añadió es el capítulo 3, el 3 y el 5 son los que Dios dijo, añádele. Pero usted ahí encuentra una parte donde, mire, Dios enojadísimo y todo, pero tampoco lo va, como usted cuando disciplina a su hijo, porque sí lo disciplinamos, ¿no? Pero no lo mata. Así el Señor dijo, bueno, que se vayan al destierro y la cautividad, pero escríbele Jeremías. Sí, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana y tus bondades no terminan. Cada día Dios abre los cielos para hacerle misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de lo que le añade, Dios le añade misericordia también. Dele fuerte el aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Mire, el templo fue destruido. Y luego restauraron el templo, que ya le dije los 7 reyes, porque aunque sea se los dije así. Y el último rey de Judá. ¿O ya se acabó con Sedequías el último rey? Hermano, el último rey nació en la tierra hace aproximadamente 2000 años. Cuando llegaron unos sabios del oriente, y aquí lo tengo nada más que, mire, todo esto le trabajé, lo voy a dejar ahí. El último rey de Judá nació hace como 2000 años, aprox, un poquito más. Allá en Belén de Judea, llegaron unos sabios del oriente preguntando, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido. Ay, y Herodes dijo, ¿qué con el otro rey? Si yo soy el rey de los judíos. ¿Qué se hace con el rey de los judíos? Se le da tributo. No, a este rey de Judá hemos venido a adorarle. En la Biblia testifica que Jesucristo es
el primer y último rey de Judá que estamos esperando. Ya vino una vez, pero lo estamos esperando durante todo el ministerio que él hizo en la tierra. La Biblia dice que él es el verdadero rey de los judíos. Dice la escritura que cuando él iba haciendo el ministerio, entonces cuando entró en aquella famosa entrada triunfal, él iba montado en el pollino hijo de asna, y la gente tomó aquellas palmas y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente se acordó y dijo: esta es la palabra profetizada por Zacarías, donde dijo: hija de Sión, alégrate, tu rey viene. ¿Quién iba ahí? El Señor Jesús. Tu rey viene humilde, montado en un pollino hijo de asna. Hermano, Jesucristo es el verdadero rey de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando estuvo ante Pilato, Pilato le dijo: con que tú eres rey, tú lo estás diciendo. Pilato dijo: no, si este ha de ser el rey. Y entonces lo clavaron, y allá en la cruz del Calvario Pilato mandó hacer su letrero donde está inscrito. Muchos de aquí lo leen INRI, que ni es I, es una J. Bueno, no existían las J en ese tiempo, luego les explico eso. Estaba escrito en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego, o en arameo, dicen algunos, en latín y en griego. Y entonces ese letrero que lo pusieron arriba, aquí en la cabeza del Señor Jesús, él estaba en la cruz, y en ese letrero se leía y decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Dijeron: no, este sí es el rey. Entonces llegaron los sacerdotes, esos malcriados, los fariseos, los saduceos, y le dijeron: Pilato, ¿por qué escribiste Jesús de Nazaret, rey de los judíos? Pues él es el rey. No, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos, quítalo. Dijo: no. ¿Por qué? Porque lo escrito, escrito está. Oiga, mira, hasta Pilato está. Lo escrito, escrito está. Está escrito que él es el rey, y así se queda. Jesús de Nazaret es el rey de los judíos. Hermano amado, estaba nuestro rey bendito clavado en la cruz del Calvario. Y aquellos dos, los malhechorotes esos, pues, uno de la derecha, el otro de la izquierda, y a ver, y todavía uno le dijo: a ver, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Así dice. ¿Cómo? Esa es la gente que nunca va a poder creer, el que no se arrepintió. Pero el otro le cayó el rema, le cayó la luz. Y él dijo: no, sí, de plano que este es el rey de los judíos. Dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sí reconoció que era rey. ¿Sí, sí o no? Y entonces, en su muerte, en su resurrección, ahí están los versos. Se sentó a la diestra. Dice, del Hijo dice Hebreos: tu trono, oh Dios, es por los siglos, hablando del Hijo. Y tu cetro, cetro de equidad de tu reino. Él es el rey. Más que está sentado ahorita a la diestra. Pero él viene. Y ya sabemos. Pero qué bendiciones decirlo. Cuando venga, no viene ya como el cordero inocente para quitar el pecado del mundo. Viene como rey, ya no como cordero. Eso dice la Biblia, dice Apocalipsis 19, verso 11 en adelante, que él viene en un caballo blanco, que no es de los 4 caballos, no, parte. Él viene en un caballo. Ese que viene montado en ese caballo, su nombre se llama Fiel, Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y hace la guerra, porque va a venir a hacer la guerra del Armagedón. Verso 2.
tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y su manto está empapado en sangre. Y su nombre es, dice el verso 13, el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo, el Rey de los judíos, ¿verdad? Dice 14. Los ejércitos, los de los cielos, lo siguen en caballos blancos y viene a herir a las naciones, a mostrar el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Le digo que ya no va a venir su segunda venida. Hay gente que está esperando arrepentirse en su segunda venida para ver si sí acepta a Cristo en su segunda venida. En cuando Él venga, es para eso, para la ira. Ya no viene como cordero, como rey, que algunos por eso lo ponen como el león de la tribu de Judá. Ya vino a ser la faceta de misericordia. Regresa como rey de justicia. Verso 16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores. En su nacimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su venida, y ahí le puse Apocalipsis 20, el 4 al 6, y en el milenio que viene. Cristo reinará por 1000 años. Y si en su voluntad está, nosotros reinaremos con Él. Alguien le podría decir: te esperamos, Rey glorioso. ¿Sí dice? Déjeme bendecirlo. Con este texto termino. Le doy, ahora sí, Mateo 25, porque eso es para usted, Iglesia de Cristo. Esto es para usted. Mateo 25, del 31 hasta el 34 es para usted. Un cachito más, perdón. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, el Rey. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de Casa de Restauración Ministerios Ebenecer en Chiapas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá: uy, pero no, que venía como pastor y rey, pastor y rey. Entonces el Rey dirá a los de Casa de Restauración de la Jalisco 60, a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque ese reino no es que apenas se va a inventar. Él ya lo preparó desde antes de que nosotros naciéramos, que fuéramos creados. Él tenía preparado para que usted y yo estemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor.